Hoy es viernes de milagros. El poder de Éfata se manifiesta ahora. El cielo no solo te observa, sino que te convoca a algo extraordinario. Este no es un día común, sino el momento agendado por el Creador para tu victoria. Una voz profética rompe barreras y una palabra de autoridad resuena en tu espíritu. Éfata, ábrete. Este decreto implacable destruye muros invisibles, deshace cadenas de duda y derriba argumentos que te mantienen atrapado. Deja tu Éfata y tu intención de hoy en los comentarios y comenta desde dónde estás viendo. Siente la fuerza de esta palabra. Éfata lleva en sí la potencia de un Dios que no conoce lo imposible, que no se detiene ante puertas cerradas, que no acepta un no como respuesta final cuando su sí ya ha sido proferido en los cielos a tu respecto. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos paralizados? ¿Cuántos de nosotros miramos ciertas áreas de nuestra vida y vemos solo muros altos, infranqueables? Vemos caminos bloqueados, oportunidades que parecen nunca llegar, relaciones que no sanan, finanzas que no prosperan, salud que no se restaura, un llamado que parece ahogado por un ruido constante de imposibilidades. Sentimos la frustración, la fatiga, la desesperanza instalándose, como una niebla densa que oscurece la visión y roba la energía. Esa sensación de estar atrapado, de estar limitado, de tener algo esencial cerrado dentro o alrededor de nosotros, es real. Se manifiesta de maneras diferentes para cada uno, pero la raíz es la misma. La experiencia dolorosa del bloqueo, de la restricción, de la puerta que no se abre. Piensa por un momento en aquello que en tu vida parece cerrado. ¿Es tu capacidad de escuchar la voz de Dios claramente? ¿Es tu habilidad de expresar tu fe, de hablar sobre lo que Dios ha hecho, de usar tu voz para edificar, animar, profetizar? ¿Es una puerta de empleo que no se abre a pesar de tus esfuerzos? ¿Es un diagnóstico médico que parece final y sin solución? ¿Es un conflicto familiar que persiste e impide la comunión? ¿Es un área de tu mente o de tu corazón que parece aprisionada por miedo, ansiedad, trauma del pasado? Estos son los cierres que la palabra Éfata viene a confrontar. El origen de esta palabra poderosa nos lleva a un encuentro transformador registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Jesús estaba en la región de Decápolis, un área predominantemente gentil. Le trajeron a él un hombre que era sordo y tenía dificultades para hablar. Un impedimento serio que lo aislaba de la comunicación plena con el mundo a su alrededor y, de cierta forma, de la comunión espiritual, ya que escuchar la palabra era fundamental. Imagina la vida de este hombre. Un mundo silenciado, voces distorsionadas, inaudibles, la incapacidad de articular palabras de forma clara, de expresar pensamientos complejos, sentimientos profundos. Era una existencia de aislamiento, de dependencia, quizás de vergüenza. La sordera y la mudez, en aquella cultura, eran frecuentemente asociadas a causas espirituales negativas, a maldiciones, o simplemente vistas como un destino cruel e inmutable. La esperanza para una condición así era mínima. Pero lo trajeron a Jesús, y aquí comienza la manifestación del poder de Éfata. Marcos 7, versículos 31 a 35 describe: Saliendo nuevamente de la región de Tiro, Jesús pasó por Sidón y fue al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Allí algunas personas le trajeron un hombre que era sordo y apenas podía hablar, suplicándole que impusiera las manos sobre él. Jesús lo sacó de en medio de la multitud y lo llevó aparte. Enseguida puso los dedos en los oídos del hombre, escupió y tocó la lengua de él. Mirando al cielo, dio un profundo suspiro y dijo: Éfata, que significa ábrete. Inmediatamente los oídos del hombre fueron abiertos, su lengua quedó libre y él comenzó a hablar claramente.
Vamos a sumergirnos en los detalles de esta escena. Jesús no solo impuso las manos, como muchos esperaban. Él lo sacó de la multitud y lo llevó aparte. Esto nos habla de un toque personal, de una atención individualizada. En medio de la multitud de problemas y necesidades, Jesús te ve. Él te llama a un lugar aparte, un lugar de intimidad donde el milagro puede suceder lejos de las miradas curiosas o de la presión externa. Él puso los dedos en los oídos del hombre, un toque directo en el área del bloqueo. Él escupió y tocó la lengua. Un gesto que puede parecer extraño para nosotros, pero que en la época podía tener un simbolismo de sanación, o simplemente una manera en que Jesús usó elementos físicos para conectarse con la necesidad del hombre, para hacerlo consciente de lo que estaba por suceder. Jesús usaba diferentes métodos de sanación, mostrando que su poder no estaba atado a un único ritual, sino que fluía conforme a su voluntad y la necesidad. Él miró al cielo y suspiró. Ese suspiro no era de cansancio o frustración, sino quizás de profunda compasión, de conexión con el dolor humano y de comunión con el Padre, de donde venía todo el poder. Y entonces, la palabra de comando, éfata. Esta palabra no es griega, la lengua en que fue escrito el Evangelio de Marcos. Es arameo, la lengua que Jesús hablaba. El evangelista Marcos hizo cuestión de preservarla en su original y después traducirla al griego para que supiéramos exactamente la palabra que Jesús usó. Éfata, ábrete. No fue un pedido, no fue una oración. Aunque Jesús miró al cielo, la palabra en sí fue un comando. Fue un decreto, una orden directa para que lo que estaba cerrado se abriera. Y el texto dice: inmediatamente los oídos del hombre fueron abiertos, su lengua quedó libre y él comenzó a hablar claramente. La respuesta fue instantánea, completa y manifiesta. El bloqueo fue removido. La comunicación fue restaurada. El aislamiento fue roto. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la misma autoridad, el mismo poder que Jesús manifestó aquel día, está disponible para confrontar los cierres en nuestras vidas. Éfata no es solo una palabra histórica, es una palabra profética, una llave espiritual que libera el poder de Dios para abrir lo que el enemigo, las circunstancias o incluso nuestras propias limitaciones han mantenido cerrado. Vamos a explorar el significado espiritual profundo de éfata. Como mencioné, no se trata solo de sordera y mudez físicas, se trata de sordera y mudez espirituales. La Biblia habla repetidamente sobre la capacidad de escuchar la voz de Dios y la capacidad de hablar su verdad. En Isaías 6:10, Dios instruye al profeta a endurecer el corazón del pueblo, a hacer sus oídos sordos y sus ojos ciegos, para que no oyeran, no vieran y no entendieran, y así no se convirtieran y fueran sanados. Esta es la sordera espiritual, la incapacidad o la negativa a escuchar la voz de Dios, a comprender sus mandamientos, a recibir su instrucción y corrección. Esta sordera nos impide crecer, obedecer, caminar en los caminos que Él preparó para nosotros. Jeremías 5:21 dice: oigan esto, pueblo tonto y sin entendimiento, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen. Nuevamente la reprensión divina para un pueblo que físicamente capaz de escuchar, era espiritualmente sordo a su palabra. Esta sordera nos vuelve vulnerables al engaño, nos aleja del propósito de Dios, nos mantiene atrapados en ciclos de error y sufrimiento. Ezequiel 12:2 hace eco de esta queja divina. Hijo de hombre, vives en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para escuchar, pero no oyen, pues son una casa rebelde. La rebelión, la dureza de corazón, la falta de deseo de someterse a Dios, todo esto contribuye a la sordera espiritual.
Éfata viene como un decreto divino contra esta sordera. Es la orden para que tus oídos espirituales sean abiertos para que puedas escuchar la voz del buen pastor. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Para escuchar el susurro del Espíritu Santo guiándote. Para escuchar la palabra de Dios con revelación y entendimiento. Para escuchar la corrección amorosa y la dirección precisa que vienen de lo alto. ¿Qué áreas de tu vida espiritual están sordas? ¿Has orado, pero sientes que no escuchas la respuesta? Lees la Biblia, pero parece que las palabras no saltan de las páginas, no hablan a tu corazón. ¿Buscas dirección, pero te sientes confundido y sin saber a dónde ir? Esta puede ser una manifestación de sordera espiritual. Y el decreto es, Éfata, que tus oídos espirituales sean abiertos ahora. ¿Y qué hay de la mudez espiritual? La dificultad de hablar. La mudez espiritual se manifiesta de varias formas. Puede ser la dificultad en confesar la fe públicamente, en testificar de lo que Dios ha hecho. Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. La confesión oral es parte integrante del proceso de salvación y de la vida cristiana. Si tu boca está cerrada, algo fundamental está impedido. Puede ser la dificultad en usar tu voz para edificar a otros, para profetizar vida, para declarar las promesas de Dios sobre tu propia vida y sobre las circunstancias a tu alrededor. Proverbios 18:21 afirma, la lengua tiene poder para dar vida y para dar muerte. Quien la ama comerá de su fruto. Una boca muda espiritualmente es una fuente de vida que está bloqueada. Puede ser el miedo a hablar la verdad en amor, a confrontar el pecado, en uno mismo o en otros cuando sea necesario, a posicionarse a favor de la justicia. Puede ser simplemente la dificultad en alabar a Dios, en expresar gratitud, en usar la voz para exaltar a aquel que es digno de toda alabanza. Salmos 51:15. Oh Señor, abre mis labios, y mi boca anunciará tu alabanza. El salmista reconocía que incluso la capacidad de alabar dependía de una apertura divina. ¿Qué áreas de tu vida espiritual están mudas? ¿Tienes dificultad en compartir tu fe? ¿Te sientes trabado al orar en voz alta o al participar en discusiones espirituales? ¿Tu boca parece más dispuesta a quejarse o criticar que a alabar y declarar fe? Esto puede ser mudez espiritual. Y el decreto es, Éfata, que tu boca espiritual sea abierta ahora para declarar la gloria de Dios, para profetizar vida, para confesar su palabra con audacia. Pero Éfata va más allá de la audición y del habla espirituales. Éfata es un principio de apertura divina para toda y cualquier área que necesita ser desbloqueada en tu vida. Así como Jesús abrió los oídos y la lengua del hombre sordo mudo, Él tiene el poder de abrir otras puertas en tu vida que parecen firmemente cerradas con llave. Vamos a mirar otros ejemplos bíblicos de aperturas que ilustran el poder de Éfata en diferentes contextos. Piensa en la apertura del Mar Rojo, registrado en Éxodo, capítulo 14. Los israelitas estaban acorralados entre el ejército egipcio que los perseguía y el vasto e intransitable Mar Rojo. Humanamente hablando, no había salida. Era el fin del camino. El miedo se apoderó del pueblo. Clamaron a Moisés, reclamaron contra Dios. La puerta estaba cerrada. La situación era de completo bloqueo. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que sigan adelante. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas puedan cruzar en tierra seca. Éxodo 14, 15, 16. Y Moisés obedeció. El viento oriental sopló toda la noche y el mar se abrió. El fondo se convirtió en tierra seca y los israelitas cruzaron.
Después, cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas volvieron y los cubrieron. Este es un poderoso Efatá para situaciones imposibles. Cuando te sientes acorralado, sin salida, con un obstáculo gigantesco frente a ti que parece infranqueable, el poder de Efatá puede abrir un camino donde no hay camino. El mar de la imposibilidad puede abrirse para que cruces en tierra seca. Esto se aplica a crisis financieras abrumadoras, a problemas legales complejos, a situaciones de salud que parecen no tener solución, a cualquier escenario donde todas las puertas humanas parecen cerradas. Dios puede abrir un camino milagroso. La aplicación práctica es: incluso cuando todo parece perdido, clama a Dios, sigue su instrucción, aunque parezca absurda, como seguir adelante hacia el mar, y cree que Él puede abrir tu mar rojo. Declara Efatá sobre esta situación imposible. Consideremos la apertura del río Jordán, descrita en Josué capítulo 3. Los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, pero el río Jordán estaba en crecida, desbordándose sobre todas sus orillas. Era otro obstáculo natural en el momento más difícil de ser cruzado. La promesa de Dios estaba del otro lado, pero el río caudaloso representaba un bloqueo físico. La instrucción de Dios fue clara. Los sacerdotes debían llevar el arca de la alianza, y tan pronto como sus pies tocaran las aguas, el río sería cortado. Josué 3:15-16 dice: así que los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al río Jordán, y sus pies tocaron las aguas. El Jordán se desborda sobre todas sus orillas durante toda la época de la cosecha. El agua que descendía se detuvo y formó una muralla a gran distancia. En Adán, ciudad que queda cerca de Zaretán, el agua que descendía hacia el mar del Arabá, el mar salado, fluyó totalmente, y el pueblo cruzó al otro lado cerca de Jericó. Este es un Efatá para la transición, para la entrada en una nueva estación, en un nuevo nivel, en la promesa de Dios para tu vida. A veces lo que nos separa de nuestra tierra prometida es un obstáculo que parece infranqueable en el momento crucial. El Jordán, en crecida, representa esos desafíos que surgen justo cuando estamos listos para avanzar. El poder de Efatá abre el camino para que entres en tu herencia, en tu llamado, en el próximo capítulo que Dios tiene para ti. La aplicación práctica es: cuando Dios te llame a avanzar, aunque haya un Jordán desbordándose frente a ti, da el paso de fe. La obediencia precede a la apertura. Declara Efatá sobre tu transición, sobre tu entrada en la promesa. Pensemos en las aperturas de prisiones. Hechos, capítulo 12, narra la prisión de Pedro. Él estaba encadenado entre dos soldados, con guardias en la puerta de la celda. Herodes planeaba ejecutarlo. Una situación de seguridad máxima, sin aparente posibilidad de fuga. La puerta estaba doblemente cerrada, la celda física y la sentencia de muerte inminente. Pero la iglesia oraba intensamente por él. Y en la noche anterior a la ejecución, un ángel del Señor apareció. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro, lo despertó, y las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le instruyó a vestirse y seguirlo. Pasaron por la primera y la segunda guardia, y llegaron al portón de hierro que daba a la calle. Y el portón se abrió por sí mismo para ellos. Hechos 12:10. Pedro estaba libre. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 16 con Pablo y Silas en Filipos. Fueron golpeados, lanzados a la prisión interior y sus pies fueron puestos en el cepo. Otro escenario de aprisionamiento severo. Pero a medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios, y entonces, de repente, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Inmediatamente todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. No solo la celda de ellos, sino todas las celdas fueron abiertas.
Estos son ejemplos de Éfata para la libertad. Estamos hablando de prisiones físicas, pero también de prisiones espirituales, emocionales, mentales, circunstanciales. Sentimientos de culpa que te encadenan, miedos que te paralizan, hábitos destructivos que te atrapan, relaciones tóxicas de las que no puedes librarte, deudas que parecen una sentencia de prisión financiera. El poder de Éfata viene para abrir las puertas de estas prisiones y romper las cadenas. La aplicación práctica es, si te sientes aprisionado en alguna área, clama a Dios, adora a Dios incluso en la oscuridad de tu celda y cree que Él puede enviar la liberación. Declara Éfata sobre tus prisiones, que las puertas se abran y las cadenas caigan. Piensa en las aperturas de ojos ciegos. Jesús curó a muchos ciegos, como Bartimeo en Marcos 10 y el hombre nacido ciego en Juan 9. La ceguera física era una limitación obvia, impidiendo a la persona ver el mundo, moverse con independencia, trabajar. Pero la ceguera también tiene un profundo simbolismo espiritual. Jesús habló sobre ciegos guiando ciegos, Mateo 15:14, y sobre la ceguera espiritual de los fariseos que, aunque veían físicamente, eran incapaces de reconocer la verdad espiritual, Juan 9:39-41. La ceguera espiritual es la incapacidad de ver a Dios, de entender sus caminos, de discernir la verdad, de verse a uno mismo y al mundo desde la perspectiva divina. El poder de Éfata abre los ojos, no solo los físicos, sino los espirituales, para que puedas ver lo que Dios está haciendo, para que puedas ver las oportunidades que Él pone frente a ti, para que puedas ver la verdad de su palabra con claridad, para que puedas verte como Él te ve, para que puedas discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. La aplicación práctica es, si te sientes confundido, sin dirección, incapaz de discernir la voluntad de Dios o la realidad espiritual a tu alrededor, pide a Dios que abra tus ojos espirituales. Declara Éfata sobre tu visión espiritual. Consideremos las aperturas de vientres estériles. La Biblia registra casos como Sara, Génesis 21, Rebeca, Génesis 25, Raquel, Génesis 30, y Ana, 1 Samuel 1. Para una mujer en aquellos tiempos, la esterilidad era una fuente de gran dolor, vergüenza y aislamiento. Era vista como una puerta cerrada para la realización personal, para la continuidad del linaje, para la participación plena en la comunidad. Pero en cada uno de estos casos, Dios intervino y abrió el vientre, permitiendo que dieran a luz hijos que se convirtieron en figuras importantes en la historia de Israel. Este es un Éfata para la fructificación y la productividad, no solo en el sentido literal de tener hijos, sino en cualquier área de tu vida que parece estéril, improductiva, sin generar frutos. Puede ser tu ministerio que parece no avanzar. Puede ser un proyecto que no sale del papel. Puede ser tu vida financiera que no prospera, no importa cuánto trabajes. Puede ser tu capacidad creativa que parece bloqueada. Puede ser tus relaciones que no logran generar intimidad y conexión profunda. El poder de Éfata viene para abrir las áreas de esterilidad y liberar la fructificación y la productividad que Dios planeó para ti. La aplicación práctica es, si te sientes improductivo o estéril en alguna área de tu vida, clama a Dios, confía en su capacidad de traer vida donde hay sequedad y declara Éfata sobre esa área. Que lo que estaba estéril comience a generar frutos. Pensemos en la apertura de los cielos. En el bautismo de Jesús, Mateo 3:16 dice que el cielo se abrió y él vio al Espíritu de Dios descendiendo como paloma y posándose sobre él. En Hechos 7:56, Esteban, a punto de ser martirizado, dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, a la derecha de Dios». La apertura de los cielos en la Biblia frecuentemente indica un momento de comunicación divina directa.
de revelación, de derramamiento del Espíritu, de acceso a la presencia de Dios. Este es un efatá para la conexión espiritual y la revelación. A veces parece que el cielo está de bronce, que nuestras oraciones no pasan del techo, que no logramos sentir la presencia de Dios o recibir su dirección. Esa sensación de desconexión puede ser un tipo de cielo cerrado. El poder de efatá viene para abrir los cielos sobre tu vida, liberando revelación, unción, la presencia manifiesta de Dios y un flujo de bendiciones espirituales y materiales. La aplicación práctica es: si anhelas una conexión más profunda con Dios, escuchar su voz más claramente, experimentar su presencia de forma tangible, clama por la apertura de los cielos. Declara efatá sobre tu vida espiritual y sobre tu comunión con el Padre. Finalmente, consideremos la apertura del entendimiento de las Escrituras. En Lucas 24:45, después de la resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Antes de eso, habían leído las profecías, habían caminado con Jesús, habían visto sus milagros, pero aún así no comprendían plenamente que Él era el Mesías que tenía que sufrir y resucitar. Su mente estaba, de cierta forma, cerrada a esa verdad. Este es un efatá para la comprensión espiritual y la sabiduría divina. La palabra de Dios es nuestra brújula, nuestra fuente de vida, nuestra arma espiritual. Pero sin el entendimiento espiritual, puede parecer solo un libro antiguo y difícil. El poder de efatá abre nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra de Dios se vuelva viva, relevante y transformadora en nuestras vidas, para que podamos aplicar sus principios, recibir su sabiduría y vivir de acuerdo con su voluntad. La aplicación práctica es: si tienes dificultad en entender la Biblia, en aplicar sus enseñanzas, en recibir revelación a través de ella, pide a Dios que abra tu entendimiento. Declara efatá sobre tu mente y tu estudio de la palabra. Lo que queda claro en todos estos ejemplos es que el poder de efatá es el poder de Dios para remover bloqueos, romper barreras y liberar el flujo de su voluntad y bendiciones en nuestras vidas. Es un poder que se manifiesta donde hay imposibilidad, donde hay limitación, donde hay cierre. Y este poder no depende de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia o de nuestros recursos. Depende únicamente de la autoridad de Cristo y de nuestra fe en Él. ¿Por qué, entonces, las puertas se cierran? ¿Por qué experimentamos bloqueos? Existen varias razones, y es importante considerarlas para saber cómo aplicar el poder de efatá de forma eficaz. Primeramente, el pecado y la desobediencia pueden cerrar puertas y crear barreras entre nosotros y Dios, y entre nosotros y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Isaías 59:1-2 es claro: He aquí que la mano del Señor no se ha acortado, para que no pueda salvar, ni su oído agravado, para no poder oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea una barrera. Cierra la puerta de la comunión plena, cierra los oídos de Dios a ciertas oraciones. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y cierra el flujo de sus bendiciones. La aplicación práctica aquí es: si hay pecado conocido en tu vida, la primera apertura necesaria es la del arrepentimiento. Confiesa tu pecado, arrepiéntete sinceramente, y la puerta de la comunión y del perdón será abierta. Declara efatá sobre las barreras del pecado. En segundo lugar, la incredulidad y la duda pueden cerrar puertas. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su ciudad natal a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. La duda paraliza la fe, y la fe es la moneda del reino espiritual.
el medio por el cual accedemos al poder de Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La incredulidad cierra la puerta a la manifestación del poder de Dios en nuestra situación. La aplicación práctica es: confronta tu incredulidad. Pide a Dios que aumente tu fe. Marcos 9:24. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, ayuda mi incredulidad. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Declara Efatá sobre tu incredulidad. Que la fe sea liberada en tu corazón. En tercer lugar, el miedo y el trauma del pasado pueden crear prisiones y cerrar puertas para el futuro. Experiencias negativas, decepciones, rechazos, abusos. Todo esto puede llevarnos a construir muros alrededor de nuestro corazón, a cerrarnos a nuevas oportunidades, a tener miedo de intentar nuevamente. El miedo a fallar, el miedo a lastimarse de nuevo, el miedo a lo desconocido. Este miedo cierra la puerta al avance, a relaciones saludables, a la audacia de seguir el llamado de Dios. Timoteo 1:7 nos recuerda: pues Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios. La aplicación práctica es: identifica los miedos que te paralizan, entrégaselos a Dios. Busca sanación para los traumas del pasado. Declara Efatá sobre el miedo y el trauma. Que las puertas de la libertad y de la audacia sean abiertas. En cuarto lugar, ataques espirituales y opresión demoníaca pueden manifestarse como bloqueos y cierres en diversas áreas de la vida. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Intenta cerrar las puertas de la bendición, de la salud, de la paz, del propósito. El hombre sordomudo en Marcos 7. Aunque el texto no dice explícitamente que era posesión, en otros casos, Jesús expulsó demonios que causaban mudez o ceguera. Mateo 9:32-33, Mateo 12:22. Esto indica que, en algunos casos, el cierre puede tener una raíz demoníaca. Efesios 6:12. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. La aplicación práctica es: mantente vigilante. Usa la armadura de Dios. Resiste al diablo en nombre de Jesús. Santiago 4:7. Usa la autoridad que te ha sido dada en Cristo para reprender lo que te bloquea. Declara Efatá contra toda opresión y ataque espiritual. Que las puertas que el enemigo cerró sean abiertas por el poder de Jesús. En quinto lugar, la falta de conocimiento o entendimiento puede mantenernos atrapados en situaciones que podríamos superar. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. A veces la puerta está cerrada simplemente porque no sabemos que existe una llave o no sabemos cómo usarla. La falta de conocimiento de la palabra de Dios, de sus principios, de la autoridad que tenemos en Cristo, puede mantenernos en un estado de impotencia. La aplicación práctica es: busca conocimiento, estudia la palabra, pide a Dios sabiduría. Santiago 1:5. No te conformes con la ignorancia espiritual. Declara Efatá sobre tu mente y tu corazón para recibir el conocimiento y la sabiduría de Dios. Finalmente, a veces, las puertas se cierran por un tiempo por permiso divino, para redirigirnos, protegernos o enseñarnos algo. Pablo, por ejemplo, fue impedido por el Espíritu Santo de predicar en Asia y en Bitinia, siendo dirigido a Macedonia. Hechos 16:6-10. No todo cierre es del enemigo o resultado de nuestro pecado. Discernir el origen del cierre es crucial. Sin embargo, la palabra Efatá, en el contexto de Marcos 7, es un decreto para abrir lo que necesita ser abierto para que la vida fluya, la comunicación sea restaurada, el propósito de Dios se cumpla. El Efatá divino,
se alinea con la voluntad de Dios para nuestra plena realización en Él. Ahora, ¿cómo puedes activar el poder de Efatá en tu vida hoy? ¿Cómo puedes experimentar esta apertura divina en las áreas que necesitan ser desbloqueadas? El primer paso es la fe. Marcos 9:23 dice, «Todo es posible para el que cree». La fe es el puente entre la promesa de Dios y tu realidad. Necesitas creer que Jesús tiene todo el poder para abrir lo que está cerrado. No es una fe vaga, sino una fe enfocada en el carácter y la capacidad de Dios revelados en Cristo. La fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. Sumérgete en las Escrituras, especialmente en los pasajes que hablan sobre la capacidad de Dios de hacer lo imposible, de abrir caminos, de liberar cautivos. Medita en ellas, decláralas sobre tu vida. Practica la fe actuando de acuerdo con lo que crees, aunque los resultados aún no sean visibles. La fe es la convicción de hechos que no se ven. Hebreos 11:1. Declara con fe, Efatá, creo que Dios está abriendo esta puerta en el nombre de Jesús. El segundo paso es la oración. El hombre sordo-mudo fue traído a Jesús por otros que suplicaban por él. La oración es el medio por el cual traemos nuestras necesidades delante de Dios. Santiago 5:16 dice que la oración hecha por un justo puede mucho en sus efectos. Filipenses 4:6-7 nos instruye. No anden ansiosos por cosa alguna, sino que en todo, por medio de oración y súplicas, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Sé específico en tus oraciones. Identifica el área que necesita apertura y clama a Dios por ella. Ora con persistencia, sin desanimar, como la viuda persistente en la parábola de Jesús, Lucas 18:1-8. Ora con fe, creyendo que Él oye y responde. Ora en concordancia con otros, si es posible, Mateo 18:19. Clama a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, clamo por Efatá sobre esta situación. Menciona la situación específica. Abre esta puerta, Señor. El tercer paso es la declaración. La palabra Efatá fue una declaración de Jesús, una orden. Tenemos autoridad en Cristo para declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y circunstancias. Proverbios 18:21 dice que hay poder en la lengua. Nuestras palabras, especialmente cuando están alineadas con la palabra de Dios y proferidas en fe, tienen poder para moldear la realidad espiritual y, consecuentemente, la física. No murmures sobre tus problemas, no declares la imposibilidad. Declara la promesa de Dios. Declara la capacidad de Dios. Declara Efatá sobre la situación. Habla vida donde hay muerte, habla apertura donde hay cierre. Declara sobre tu salud. Efatá, mi cuerpo sea abierto para recibir sanación y vitalidad en el nombre de Jesús. Declara sobre tus finanzas. Efatá, las puertas financieras sean abiertas, que haya flujo y provisión en el nombre de Jesús. Declara sobre tus relaciones. Efatá, esta situación familiar sea abierta para sanación, perdón y restauración en el nombre de Jesús. Declara sobre tu mente. Efatá, mi mente sea abierta para la claridad, la paz y la sabiduría de Dios en el nombre de Jesús. Usa tu boca para liberar el poder de Efatá. El cuarto paso es la obediencia. En el caso del río Jordán, la apertura solo sucedió cuando los sacerdotes dieron el paso de fe y sus pies tocaron el agua. A veces, Dios nos da una instrucción específica que es la llave para nuestra apertura. Puede ser perdonar a alguien, dar un paso de fe en una nueva dirección, sembrar financieramente, abandonar un hábito, hacer una restitución. La obediencia, aunque parezca ilógica o difícil, destraba el poder de Dios en nuestra situación. La obediencia demuestra nuestra confianza en Él.
Juan 14:21 dice: El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. La revelación y la manifestación de Dios están ligadas a la obediencia. Pregunta a Dios: Señor, ¿hay algo que tú quieres que yo haga para que esta puerta se abra? ¿Cuál es mi paso de obediencia? Estate listo para escuchar y actuar. El quinto paso es la persistencia. La oración de la viuda persistente nos enseña a no desistir. Jesús dijo en Mateo 7:7: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y la puerta se les abrirá. La palabra toquen en el original griego implica una acción continua, persistente. No siempre la respuesta viene en el primer intento. El enemigo y las circunstancias pueden intentar desanimarnos, pero la persistencia en la fe, en la oración y en la declaración es crucial. No dejes de tocar a la puerta. No dejes de declarar Éfata. No dejes de creer. Tu persistencia demuestra la profundidad de tu fe y de tu deseo. El sexto paso, como mencioné antes, es la identificación y el tratamiento de bloqueos espirituales. Esto incluye el arrepentimiento de pecados, la renuncia a la incredulidad, la búsqueda de sanación interior de miedos y traumas, y la resistencia activa contra ataques espirituales en el nombre de Jesús. A veces, la puerta no se abre porque hay algo en nosotros o a nuestro alrededor que está impidiendo activamente la acción de Dios. Esto requiere autoconfrontación honesta, búsqueda de liberación y sanación, y guerra espiritual. El séptimo paso es la gratitud y la alabanza. Incluso antes de ver la puerta abrirse, comienza a agradecer a Dios por su capacidad de abrirla. La gratitud cambia nuestra perspectiva y libera la fe. La alabanza confunde al enemigo y crea una atmósfera para la manifestación del poder de Dios. Pablo y Silas alabaron en la prisión, y eso precedió el terremoto que abrió las puertas. Salmos 22:3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando alabas, invitas la presencia y el poder de Dios a tu situación. Alaba a Dios por Éfata. Agradécele porque la apertura está en camino. Ahora vamos a aplicar Éfata a áreas específicas de tu vida. Éfata sobre tus oídos espirituales. Declara ahora: en el nombre de Jesús, ordeno que mis oídos espirituales sean abiertos, que escuche la voz de mi Padre Celestial con claridad y distinción, que escuche la dirección del Espíritu Santo, que escuche la palabra de Dios con revelación y entendimiento, que no sea sordo a la corrección y a la instrucción divina. Éfata, mis oídos espirituales, ábranse ahora. Aplicación práctica. Dedica tiempo diario al silencio, buscando escuchar a Dios. Lee la Biblia orando y pidiendo entendimiento. Busca alejarte del ruido y de las distracciones del mundo para enfocarte en la voz de Dios. Éfata sobre tu boca espiritual. Declara ahora: en el nombre de Jesús, ordeno que mi boca espiritual sea abierta, que mi lengua sea libre para confesar mi fe con audacia, que mi boca esté llena de alabanza y gratitud a Dios, que use mi voz para edificar, animar y profetizar vida, que no tenga miedo de hablar la verdad en amor, que mi boca sea un instrumento para liberar la vida y el poder de Dios. Éfata, mi boca espiritual, ábrete ahora. Aplicación práctica. Busca oportunidades para compartir tu fe. Practica alabar a Dios en voz alta, incluso cuando no sientas ganas. Sé intencional en usar tus palabras para bendecir y no maldecir. Éfata sobre tus finanzas. Declara ahora: en el nombre de Jesús, ordeno que las puertas financieras se abran, que toda restricción, toda escasez, todo bloqueo financiero sea removido, que haya flujo de provisión, de oportunidades, de recursos.
Que la esterilidad financiera dé lugar a la fructificación y a la prosperidad según la voluntad de Dios. Que sea liberado de deudas y de la opresión financiera. Efata. Mis finanzas ábranse ahora para la bendición de Dios. Aplicación práctica. Evalúa tus finanzas con sabiduría. Busca conocimiento sobre principios bíblicos de finanzas, diezmos, ofrendas, siembra, administración. Ora específicamente sobre tus necesidades financieras. Busca consejos financieros sabios si es necesario. Efatá sobre tu salud. Declara ahora: en el nombre de Jesús, ordeno que mi cuerpo sea abierto para recibir sanación y vitalidad. Que toda enfermedad, todo dolor, toda debilidad sea removida. Que los sistemas de mi cuerpo funcionen perfectamente, conforme al diseño divino. Que la sanación fluya de los cielos y restaure cada célula, tejido y órgano. Que sea lleno de energía y salud para cumplir el propósito de Dios para mi vida. Efatá, mi salud, ábrete ahora para la sanación divina. Aplicación práctica. Cuida de tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Busca orientación médica cuando sea necesario. Ora específicamente sobre tus áreas de enfermedad, creyendo en el poder sanador de Jesús. Practica hábitos saludables. Efatá sobre tus relaciones. Declara ahora: en el nombre de Jesús, ordeno que las puertas en mis relaciones se abran. Que haya comunicación clara, amor, perdón y entendimiento. Que barreras de conflicto, resentimiento o rencor sean removidas. Que relaciones tóxicas sean rotas y relaciones saludables sean fortalecidas o establecidas. Que pueda amar y ser amado de forma pura y verdadera. Efatá. Mis relaciones, ábranse ahora para la restauración y la comunión. Aplicación práctica. Perdona a aquellos que te hirieron, aunque sea difícil. Busca la reconciliación donde sea posible y sabio. Comunícate con honestidad y amor. Establece límites saludables. Ora por tus relaciones y por las personas involucradas. Efatá sobre tu mente y emociones. Declara ahora: en el nombre de Jesús, ordeno que mi mente y mis emociones sean abiertas para la paz, la claridad y la estabilidad. Que toda confusión, ansiedad, miedo, depresión y opresión emocional sean removidos. Que mis pensamientos estén alineados con la verdad de Cristo. Filipenses 4:8. Que mis emociones reflejen la alegría, la paz y el amor del Espíritu Santo. Efatá. Mi mente y mis emociones, ábranse ahora para la sanación y la libertad. Aplicación práctica. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 5. Busca ayuda profesional o consejería si estás luchando con problemas de salud mental o emocional. Pasa tiempo en la presencia de Dios, permitiendo que su paz guarde tu corazón y mente. Medita en la palabra de Dios. Efatá sobre tu propósito y destino. Declara ahora: en el nombre de Jesús, ordeno que las puertas de mi propósito y destino divino se abran. Que todo bloqueo, todo desvío, toda distracción que me impide cumplir el llamado de Dios sea removido. Que los caminos que Dios preparó para mí sean revelados y abiertos. Que camine en la plenitud de lo que Él me llamó a ser y hacer. Efatá, mi propósito y destino, ábranse ahora. Aplicación práctica. Busca a Dios en oración y en la palabra para descubrir o confirmar tu propósito. Estate atento a las oportunidades que Dios pone frente a ti. Estate dispuesto a dar pasos de fe, aunque sean pequeños, en la dirección que sientes que Dios te está guiando. Sirve donde estás mientras esperas direcciones más claras. Recuerda, el poder de Efatá no es una fórmula mágica o un encantamiento. Es la autoridad de Jesús Cristo liberada a través de la fe y de la obediencia. Es la manifestación de su soberanía sobre toda y cualquier limitación. Es la certeza de que para Dios nada es imposible.
La historia del hombre sordo-mudo en Marcos 7 es una invitación a creer que Jesús puede alcanzar las áreas más cerradas y aisladas de nuestras vidas y traer total restauración y libertad. Él no solo abrió los oídos y la boca, Él restauró la comunicación, la conexión, la participación plena en la vida. Él restauró la dignidad y el propósito de aquel hombre. Hoy, Él quiere hacer lo mismo por ti. Quiere abrir tus oídos para que escuches su voz como nunca antes. Quiere abrir tu boca para que declares su grandeza y su verdad con poder. Quiere abrir las puertas que te aprisionan, los caminos que están bloqueados, las áreas que parecen estériles. Siente la urgencia de este momento. No te conformes con el cierre. No aceptes la limitación como tu identidad final. Fuiste creado para la libertad, para la plenitud, para la fructificación, para la conexión. Cualquier cosa que impida esto es un blanco para el decreto de Éfata. Este no es un momento para vacilar, es un momento para actuar en fe, para levantar tu voz y declarar con autoridad lo que necesitas que se abra. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Romanos 8:11. Ese Espíritu lleva el poder de Éfata. Visualiza las puertas abriéndose. Visualiza las cadenas cayendo. Visualiza el flujo de bendiciones siendo liberado. Visualiza la comunicación siendo restaurada. Visualiza la sanación manifestándose. Visualiza la claridad llegando. Visualiza los caminos volviéndose llanos. La palabra profética para ti hoy es Éfata. Que tus oídos se abran para escuchar a Dios. Que tu boca se abra para hablar su verdad. Que las puertas de tu vida se abran para el propósito de Dios. Que las prisiones sean abiertas y las cadenas caigan. Que los caminos se abran delante de ti. Que la esterilidad dé lugar a la fructificación. Que los cielos se abran y derramen bendiciones. Que tu entendimiento de la palabra se abra. Ahora, en un acto de fe, te invito a declarar Éfata sobre el área específica de tu vida que más necesita apertura hoy. Pon tu mano sobre esa área o apunta hacia ella en tu mente y declara en voz alta, Éfata. Menciona el área específica, por ejemplo, Éfata, mi salud, Éfata, mis finanzas, Éfata, mi relación con mis hijos, Éfata, mi ministerio, Éfata, mi mente. En el nombre de Jesús, ordeno que esta puerta se abra ahora. Siente la autoridad de la palabra. Siente la presencia de Dios mientras declaras. Cree que en el reino espiritual algo está sucediendo. Las barreras están siendo confrontadas. Las llaves están girando en las cerraduras. Las cadenas se están rompiendo. No te limites a una única área. Si hay varias áreas de tu vida que necesitan apertura, declara Éfata sobre cada una de ellas. Sé audaz en tu fe. Sé específico en tus peticiones y declaraciones. Éfata sobre tu casa, para que sea un hogar de paz y presencia de Dios. Éfata sobre tu trabajo, para que haya favor, crecimiento y realización. Éfata sobre tus dones y talentos, para que sean liberados y usados para la gloria de Dios. Éfata sobre tu futuro, para que los planes de Dios se cumplan sin impedimentos. La palabra resuena a través de los siglos, llevando la misma potencia del día en que Jesús la profirió. Éfata, ábrete. Esta es tu temporada de apertura. Este es tu día de Éfata. No permitas que la duda te robe este momento. No permitas que la historia de cierres pasados te convenza de que nada puede cambiar. El Dios de Éfata es el mismo ayer, hoy y para siempre. Estás siendo convocado a salir del silencio, del aislamiento, de la limitación. Estás siendo llamado a la libertad, a la comunicación plena con Dios y con el mundo, a la fructificación abundante, a la realización de tu potencial en Cristo. Permanece firme en la fe. Continúa orando. Continúa declarando.
Continúa obedeciendo. Continúa alabando. La apertura vendrá. El milagro sucederá. La puerta se abrirá. Tu vida no necesita permanecer cerrada. Tu potencial no necesita permanecer ahogado. Tu voz no necesita permanecer silenciada. Tu visión no necesita permanecer oscurecida. Tu jornada no necesita permanecer bloqueada. Tu esterilidad no necesita ser permanente. El poder de Efatá está siendo liberado ahora sobre ti. Recíbelo por la fe. Apropiate de él por la declaración. Velo manifestarse por la obediencia y por la persistencia. Estate atento a las señales de la apertura. A veces, la apertura no es un evento estruendoso como el mar rojo partiéndose, sino un susurro, una pequeña puerta que se abre, una nueva idea, una persona que surge, una circunstancia que cambia sutilmente. La fe es necesaria para reconocer y aprovechar estas aberturas. Y cuando la apertura venga, recuerda dar gloria a Dios. Como el hombre sanado por Jesús, usa tu nueva capacidad, oídos abiertos, boca libre, para alabar a Dios y testificar de su poder, aunque Él diga que no cuentes, lo que fue una instrucción específica para aquel momento y contexto mesiánico. En nuestro tiempo, somos llamados a proclamar lo que Dios ha hecho. Tus oídos están abiertos para escuchar la voz de Dios. Tu boca está abierta para declarar su verdad. Las puertas que estaban cerradas se están abriendo delante de ti. La libertad es tuya. La fructificación es tuya. La plenitud es tuya. Efatá, Efatá, Efatá. Que esta palabra resuene en tu espíritu, que rompa toda barrera interna y externa, que libere el flujo de la vida de Dios en cada área que necesita resurrección y restauración, que ya no seas sordo a la voz de Dios, que ya no seas mudo para declarar su gloria, que ya no estés atrapado por puertas cerradas. Efatá, apertura, liberación, restauración, fructificación, flujo. Recibe tu porción de Efatá hoy. Camina en la autoridad que Jesús te dio. Vive la vida abundante para la cual Él te llamó. Declara una vez más con toda la fuerza de tu fe, Efatá, que así sea hecho en tu vida, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.